Así que el tema que vamos a hablar hoy es entendiendo las profecías bíblicas. Dicho de otra manera, entendiendo los tiempos en que vivimos. O sea que cada profeta tuvo un tiempo que Dios le indicó cuando tenía que dar un mensaje específico a cierta generación. Como Noé predicó también la verdad presente para su tiempo, igual lo hizo Abraham, lo hicieron los levitas, Moisés. Entonces, pues el mensaje para nuestro tiempo es el último mensaje de amonestación para un mundo en rebelión. Es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Miren qué interesante, la Biblia como con todo su simbolismo, con toda su información de fechas proféticas, este, nos enseña que el método historicista es el mejor método para comprender las Sagradas Escrituras. Cualquier religión que diga que son cristianos, si no tienen el conocimiento de la historia bíblica y de la humanidad, no podrán comprender causa y efecto. No podrán comprender nada. Entonces, quedarían desubicados como un barco sin brújula. Porque por eso es que hay muchos que colocan las profecías en el futuro, cuando muchas ya pasaron. Hay otros que las colocan en el pasado cuando todavía están por ocurrir. O hay otros que interpretan las profecías de tiempo profético en tiempo literal. Hay que recordar que las cuatro fechas proféticas del libro de Daniel son simbólicas, son día por año, pero comprendiendo desde el 457 antes de Cristo, cuando Artajerjes da la orden para liberar al pueblo hebreo. ¿Ok? Entonces, estos reinos, estos imperios han sido explicados con piedritas y palitos. Por ejemplo, al contemplar la visión de la estatua de Daniel. La estatua de Daniel con sus cuatro elementos: oro, plata, bronce, hierro, y los pies mitad barro cocido y mitad hierro, que lo interpreta ese capítulo 2 de Daniel 7, ahora con símbolo de bestias que representan poderes políticos. Y entonces vemos que pues ya pasaron el león, Babilonia, el leopardo, perdón, el oso, Medo-Persia, el leopardo, Grecia, y estamos viviendo en el tiempo del dragón. Ajá, la Hermano, no caída. hemos orado. Perdón, no, sí es cierto, no hemos orado. No hemos orado. Normalmente cuando pues, estoy a punto de tocar la Biblia me acuerdo. Me acuerdo que sí es cierto. Y bueno, nomás estaba dando un pequeño esbozo, una introducción al tema de entendiendo las profecías bíblicas, pero es efectivamente cierto. Vamos en oración. ¿Qué les parece? Bien, oremos. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, Señor, Señor nuestro, Padre, estamos en la recta final de esta humanidad y tú lo has advertido a través de tus siervos los profetas, y las sagradas escrituras revelan las verdades, el propósito tuyo, el juicio investigador, todos estos eventos, todas estas etapas, y al ver esto que vamos a ver hoy también, Señor, confirma más nuestra fe en ti, Señor, que tú eres el Dios, Rey soberano del universo, el que está pendiente de todo y que no sucede nada sin tu permiso. Padre,
Acompáñanos, te rogamos, derrames tu Espíritu Santo. Santos ángeles nos acompañen también como ministros del Evangelio. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tus méritos, por tu justicia. Bendícenos, Padre, por favor, no lo merecemos, no somos dignos, pero sí lo imploramos en los méritos sagrados de nuestro amado Señor Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria por siempre, en la eternidad de los siglos venideros. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí ya nos sentimos mejor. Sí, porque como que nos falta algo. Am, bien, entonces, ah, tenemos que lo que estaba mencionando hace un momento, porque escucho tantos predicadores en línea. Bueno, no los escucho todo, me refiero, he visto, he mirado, me detengo a veces nada más lo de un minuto a ver qué están hablando. Cuando veo que carecen del método historicista, mejor lo cambio. Y es triste porque la mayoría, sobre todo los de cuello blanco, que pertenecen a una asociación religiosa, fíjense qué interesante esto. Todos, ahí les va. Y ahora sí, sin temor a equivocarme. Todos los predicadores que pertenecen a una asociación religiosa, a una religión que tiene registro constitutivo ante el Estado de cualquier país, que tenga su registro constitutivo que representa personalidad jurídica y que lo obliga a derechos, válgame la redundancia, derechos y obligaciones ante el Estado. Por esto de la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial y la influencia impresionante del papado a nivel mundial a través de tratados ecuménicos y el sistema monetario mundial que obliga a los gobiernos a sujetarse a la nueva Agenda 2030 del nuevo orden mundial, a la Agenda de Estados Unidos 2025 también, de uno de los tantos obligaciones, evitar discursos de odio. Y podríamos mencionar todavía más de sus prohibiciones, pero esta es una de las más eh, sorprendentes, le llamo, porque siempre hubo libertad de expresión. Bueno, no siempre, perdonen. Mientras la Edad Media y el papado no había libertad de expresión. Me refiero en nuestro continente americano, desde la, la llegada de los peregrinos que venían huyendo de Europa de la llamada Santa Inquisición y se asentaron en Estados Unidos. Una vez que la Unión Americana establece su fundamento, su lábaro patrio, su constitución política, la primera enmienda es que el Estado no legislará leyes de índole religioso. Se establece y se forma el fundamento importante que es el Estado laico, separación iglesia del Estado. La iglesia buscaba ser libre de adoración sin un papa que los persiguiera. Un gobierno que fuera democrático y que no se usara la monarquía, con los ya consabidos resultados fascistas de Europa en la Edad Media. Así que nace la América, tierra de libertad. A partir de ahí, hemos gozado de libertad de expresión hasta hace algún tiempo que se ha ido coartando por los medios de comunicación según sus políticas, sus nuevas políticas que están sujetas al Estado. Y ya sabemos que la Iglesia Católica, el papado, controla
todos los gobiernos a nivel mundial por medio de la economía. Entonces, se da el lujo de poder imponer ah, sus dogmas, sus restricciones también, como esta de las más recientes que se está poniendo, se está proponiendo a nivel continental, en cada país, quiero decir, sobre evitar discursos de odio, que los medios de comunicación y las iglesias que tienen también sus propios medios de comunicación eviten usar discursos de odio. Es decir, voy a poner un ejemplo. Juan el Bautista amonestó a Herodes como una amonestación de un profeta de Dios, con esa autoridad de Dios, que Dios le invistió al profeta, ¿verdad? Le advirtió que estaba pecando porque se había casado con la mujer de su hermano. Esto para Herodes fue un discurso de odio y para las mujeres que habitaban con él. Cuando Jesucristo declaró, acusó, desenmascaró a los escribas y fariseos como hipócritas, para ellos ese era un discurso de odio. ¿Para Dios era el discurso de odio? No. Hay una diferencia entre lo que es crítica y lo que es fundamento, amonestación. La amonestación tiene fundamento. La crítica solamente se basa en argumentos basados en rumores, estar especulando. Esas son las críticas. Pero cuando alguien amonesta basado en las Sagradas Escrituras, no es crítica, es amonestación. Por eso el llamado era arrepiéntanse de sus pecados. Camada de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la justicia venidera? Ahora, en ese entonces los judíos comenzaron a cabildar, a planear cómo callar a este profeta del desierto, porque no les estaba rindiendo el respeto que merecían, porque eran líderes de la iglesia. Y cómo que alguien se atreve a gritarles camada de víboras. Eso es un discurso de odio. Cuando Jesucristo am, sanaba y luego les decía a los enfermos, a los que recibían el milagro, como el paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados, levántate tu camilla, lleva tu camilla, carga tu camilla. Eso ofendió mucho a los judíos, que lo consideraron un discurso de odio. ¿Lo era? No. Jesucristo vino a enseñarles, y a nosotros también, cómo realmente era la instrucción para guardar un sábado, no para encerrarse entre sus murallas, no para estar sentados calentando bancas, sino para, cuando hay necesidad, salir a visitar enfermos. Cuando hay gran necesidad, hambre o sed, y si tenemos los recursos, llevar también alimentos y agua a los necesitados, aun siendo el sábado. Pero los judíos habían blindado la ley de Jehová, imponiendo más de 100 leyes de parte de ellos, de su propia interpretación, de su propia cosecha. Esto vino a convertir el guardar el sábado en el séptimo día de la semana en una carga. Entonces, estos mensajes que desenmascaran el error, que declara exactamente como dice Apocalipsis 18, alza tu voz en cuello, anúnciale a mi pueblo sus pecados y a la casa de Israel sus transgresiones, que me buscan como pueblo que guardara mis mandamientos. Ve y diles que tengo controversia contra ellos. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive?
amonestar al pueblo y al rey. Porque dice, no, pues me van a perseguir, pues van a pensar que les estoy llevando un discurso de odio. Ahora, seguramente puede ser un discurso de odio, pero contra el pecado. Odio contra el pecado, odio contra la bestia, odio contra el dragón, ¿verdad? Pero es cuestión de enfoques. Nosotros lo enfocamos a partir de las Sagradas Escrituras. Entonces, habrá que definir conceptos sobre este verbo. Así que nuestro mensaje, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, del 6 al 12, el primero que dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciéndoles en alta voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo cielo, mar y tierra. El segundo nos alerta sobre un evento sin precedentes a nivel mundial. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha dado de beber del vino de su furor, de su fornicación a todas las naciones. Este mensaje nos alerta, nos advierte de que hay confusión a nivel mundial debido a las tradiciones y costumbres religiosas que se han apoyado en el Estado para hacer cumplir sus decretos. Este mensaje advierte a todos aquellos que adoran a Dios de una manera que Él no lo ordenó y que siguen sus propias interpretaciones y que continúan siguiendo atrás de esas religiones, que salgan de Babilonia. ¿Y en dónde está Babilonia hoy en día? Recordemos que la primer Babilonia en el libro de Daniel, pues se refiere a una ciudad, la primer gran metrópoli, que donde naciera toda la idolatría, habida y por haber, que hasta el día de hoy prevalecen. Y lo vemos en el calendario. El Día de los Niños, el Día de la Madre, el Día de los Reyes Magos, el Día de la Navidad, el Día del Año Nuevo. Ninguna de esas está en la Biblia, ¿eh? Ni una. Pero el mundo las celebra. Pero lo más interesante es que hasta los ateos y los adoradores de Satanás, de la muerte, celebran la Navidad. Y según la interpretación de la Iglesia Católica, de los líderes, del catolicismo, mejor dicho, porque la Iglesia son los miembros, del catolicismo, que fue el nacimiento de Jesucristo, cuando no aparece en la Biblia ninguna cita, ni aparece la fecha del nacimiento de Jesucristo, ni aparece una orden, una instrucción divina que tengamos que honrar o guardar ese día. No aparece. No aparece el Día de las Madres, no aparece el Día de los Padres, ni los de los pastores, nada de toda esa blasfemia. Les aseguro que si apareciera, ninguno la guardaba. Pero como no aparece, la mayoría lo celebra. ¿Y qué ocurre? Borracheras, glotonería, accidentes, droga. ¿Es eso, es esto una orden de Dios? Claro que no. Esa es Babilonia, la madre de las rameras que ha emborrachado, no de alcohol, no de vino, no de mosto, sino de doctrina falsa, que tiene al mundo engañado, borracho porque no puede discernir un borracho, está inconsciente. Y así se encuentra el mundo, ebrio de doctrina
pagana y nos nació en Babilonia todo esto que estamos viendo hoy. Sin embargo, en el libro de Daniel, de Apocalipsis, Dios le revela a Juan, el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis significa revelación, lo que se le pidió que escribiera Daniel. Así que Daniel y Apocalipsis deben de ser un mismo libro, solo que Daniel es la profecía y Apocalipsis la revelación de esa profecía. Miren lo que dice el conflicto de los siglos en el capítulo Una amonestación rechazada. La palabra Babilonia deriva de Babel, significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. Falsas y apóstatas. A ver, ¿el catolicismo es falso o es apóstata? Bueno, bien curioso, aquí aplican las dos. Es falsa y es apóstata. ¿Por qué? Porque se fue conformando con la iglesia que venía huyendo de la Roma pagana, pero Satanás les tendió una trampa a través de Constantino, el emperador pagano, diciéndoles que ya no los iba a perseguir, pero que tendrían que aceptar la doctrina romana que ahora iba a cristianizar los ídolos. Así que apostataron muchos con tal de no ser más perseguidos. Sí. Y surge el error. Una iglesia que nace en el error, el catolicismo. Y durante muchos siglos y de persecución, la iglesia de Cristo se mantenía oculta en las montañas, en algunas villas, en algunas colonias apartadas de las ciudades. Es decir, el cristianismo primitivo nunca desapareció. Desapareció de la vista del Imperio Romano y del papado, pero se mantuvo fiel. Tan es así que Dios utilizó a este hermoso pueblo de los valdenses para guardar las escrituras en sus mentes, el mejor lugar para guardar la Biblia, aunque fueron perseguidos y masacrados a más no poder. Hubo otros grupos que se beneficiaron de los valdenses, como los hugonotes, como los anabautistas, como los anglicanos, los luteranos, los cuaqueros, los puritanos y tantas otras denominaciones que se beneficiaron con las escrituras puras y nítidas que Dios guardó en la mente de los valdenses. Y ahí fueron surgiendo, y lo que más le dolió a Roma fue la protesta de Espira en 1517, cuando Martín Lutero estalla, detonó el gatillo para estallar la protesta. De ahí venimos de la protesta. Roma no veía llegar el golpe. En ese entonces reinaba el Papa León X, un sacerdote agustino, igual que León de ahora, igual que León XIV. Y necesitaban dinero para suplir los gastos de sus fiestas tan pomposas, tan exuberantes, de derroche, y él quería remodelar el palacio que ahora llaman el Vaticano. Así que pues tuvo que corromper más a la iglesia romana para ir a vender indulgencias, el perdón de los pecados futuros. De ahí apareció el monje Tetzel en Alemania,
fue que Martín Lutero comenzó a investigar y dijo, esto no es de Cristo. Esto estoy seguro es otro evangelio, como lo dijo Pablo. Se han pervertido y clavó las 95 tesis en el palacio de Wittenberg, en Alemania. La protesta de Spira. Fue tremendo. La Iglesia Católica fue descalabrada. Tremendo porque además Dios le dio la autorización a Martín Lutero para traducir las Sagradas Escrituras al alemán, cosa que el papado había prohibido, y cualquiera que tradujera las Sagradas Escrituras a su idioma eran quemados en la hoguera, pero antes eran torturados, eran destruidas las imprentas, eran ilegales. Eso está en una de las encíclicas de León X, que por cierto León XIV dijo que las iba a aplicar, porque León XIII, que estuvo en el siglo XIX, ahora que 1888, intento de ley dominical en Estados Unidos, estaba en turno el Papa León XIII, que escribió las encíclicas, le llamaban bulas, o le llaman encíclicas, porque el nombre de bula es un nombre místico pagano. Ahora encíclicas, por ejemplo, la Rerum Novarum y la Libertas. La pueden descargar de internet. Tan un poco largo el diálogo, pero es para confundir a las mentes. Y ahí está en el juego de palabras la trampa. Pero habla acerca de que las imprentas deberían de ser prohibidas. Por eso ahora se va a prohibir, pues ya se prohíbe a través de una ley que se llama ACTA, el que no podemos compartir, imprimir, usar sin permiso del autor fórmulas, recetas, libros, todo eso. Es ilegal. Nada más. Y lo dijo León XIII también, que se debería de prohibir la impresión, las imprentas, perdón, con mensajes que solamente confunden y causan confusión. Válgame la redundancia, dije lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? Van a prohibir en los medios de comunicación transmitir estos mensajes. Se están preparando filtros, algoritmos enfocados para que estos mensajes ya no sean transmitidos nunca más. Espero que estemos preparados, que hayamos cada quien adquirido nuestros libros, nuestros medios de comunicación también, porque viene fuerte, viene fuerte. Ahora bien, dice, regreso otra vez al conflicto de los siglos, una amonestación rechazada, dice la palabra Babilonia. Ah, ya, la leí. Y voy a brincar hasta la página 433. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía también se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas, tiene que ver con religión, que un tiempo fueron puras y luego se corrompieron. Sincretismo, ¿se acuerdan? El tema que dimos la vez pasada. Ocurrió un sincretismo, es decir, cuando una iglesia está a punto de desaparecer o están en peligro de caerse, se agarran a otros, al gobierno o a otra religión que esté más poderosa para no caer. Así trabaja el enemigo. Sincretismo. En realidad la Biblia le llama apostasía, que en realidad es lo mismo. Se corrompió en vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede ser por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, el capítulo 18 del Apocalipsis exhorta al pueblo de Dios que salga de Babilonia. Creo que por aquí tengo un libro, a ver si lo encuentro, así como no queriendo, pero sí queriendo. A ver, aquí me estoy buscando un momentito, por favor. Vamos a ver.
Es que se me vino a la mente algo. Les quiero compartir con, pero tiene que ser con un estilista, porque si no, no tiene fundamento que vaya a ver un servidor. Ok, este, claro que sí, ya lo capté, sí. Ok, disculpas. Am, un momento, por favor. Am, eh, es que hay una página que dice en cuanto a los testimonios, hay que considerar el tiempo y el lugar. Objeciones a la Biblia. A ver, fíjese, tocante a este tema, fíjense, aquí acabo de ver Inspiración de los Escritores en la 23, página 23. Dice, la Biblia no nos es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta el hombre donde éste está. La Biblia debió ser dada en lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con propósitos prácticos. Las impresiones de las mentes son diferentes. No todos entienden de la misma manera expresiones y acertos. Algunos entienden las declaraciones de las escrituras para que se ajusten a su propia mente particular y a su propio caso. Las predisposiciones, los prejuicios y las pasiones ejercen una poderosa influencia para oscurecer el entendimiento y confundir la mente. Aún al leer las palabras de las Sagradas Escrituras, los discípulos que iban a Emaús necesitaron ser desenredados. Mira más la palabra que usa. Los discípulos que venían camino de Emaús necesitaban ser desenredados, estaban enredados en su interpretación de las Escrituras. Jesús caminó con ellos bajo la apariencia de un hombre que conversaba con ellos y comenzando en Moisés y los profetas, les instruyó en todas las cosas concernientes a él mismo, que su vida, su misión, su sufrimiento, su muerte fueron precisamente como había predicho la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Cuán rápidamente enderezó los extremos, enredados, y mostró la unidad y veracidad divina en las escrituras. ¿Cuántos hombres en estos tiempos necesitan que se abra su entendimiento? La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica o retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Wow, qué interesante, ¿saben? Ya no lo recordaba, lo había leído hace tiempo, pero es bueno aclarar esto, porque muchos toman ciertas citas de la Biblia para malinterpretarlas y compartirlas. Hay que recordar que es cierto, fue inspirada por Dios, pero no obligó a los hombres a escribir como si fuera la pluma de Dios, sino que fueron inspirados por Dios. Les daba en la mente el plan, los propósitos. Dice, considerad a los diferentes escritores. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. Ah, vaya. La mente divina es difundida, la mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Manuscrito 24, 1888, escrito en Europa, 1886. Interesante.
qué claro está esto. Ahora entiendo más todavía. Estoy buscando, a ver, es mensajes selectos, tomo uno. Ok. am, a ver. mm, bueno, si no la encuentro, se las debo, pero dice así, en cuanto a los testimonios, todo debemos considerar, nada hay que dejar. Solamente hay que considerar el tiempo y el lugar que se dijeron. Hay que considerar el tiempo y el lugar que se dijeron. ¿De dónde tomó eso ejemplo? Bueno, de Jesucristo dijo, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo que si te pegan en una mejilla, pon la otra. ¿Se dan cuenta? Porque ahora cambiaba el tiempo y el lugar. Pero bueno, ese era el punto a tocar. Entonces, igual pasa con si lo que acabamos de leer aquí en el conflicto de los siglos, de que la iglesia, el antiguo Israel, se había ah, prostituido, habían ellos eh, cometido apostasía, ahora se convertían también en parte de Babilonia. Sí, sí. Por eso Dios tuvo que sacar a los discípulos de ahí, para que no se contaminaran con ese vino de Babilonia. Vamos a avanzar aquí un poco en la presentación. Uno, la profecía nos dice los eventos que sucederán en el futuro. Y lo dice aquí Juan 13:19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Joyas de los testimonios, tomo 3. Se ha de educar a la gente para que lea segura palabra profética a la luz de los oráculos vivos. Necesita saber que se están cumpliendo las señales de los tiempos. Miren qué bonito, cuando voy a predicar a los gentiles, a gente que no sabe, conoce este mensaje, que se quedan sorprendidos cuando tomo el libro de Daniel y menciono primero Daniel 2 y luego Daniel 7. ¿No? Primero la estatua y luego las bestias, los poderes políticos. Y les muestro cómo es que estamos viviendo en la época de Roma. Roma pagana le dio el poder a Roma papal y es lo mismo. Se quedan sorprendidos, muy sorprendidos. Ah, si Jesús hubiese guardado silencio en aparente ignorancia de lo que iba a sobrevenirle, los discípulos podrían haber pensado que su maestro no tenía previsión divina y que había sido sorprendido y entregado en las manos de la turba homicida. Un año antes, Jesús había dicho a los discípulos que había escogido a 12 y que uno de ellos era diablo. Ahora las palabras que había dirigido a Judas demostraban que su maestro conocía plenamente su traición e iban a fortalecer la fe de los discípulos fieles durante su humillación. Y cuando Judas hubiese llegado a su horrendo fin, recordarían el ay pronunciado por Jesús sobre el traidor. Qué impresionante, ¿verdad? Se los dijo antes. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esto me agrada. Eso me demuestra que es un Dios de amor, que no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. O sea, no. Su intención no es agarrarnos por sorpresa. El problema es que nosotros nos confiamos mucho. Y la comodidad y el tiempo de bonanza, pues nos hace apartarnos de Dios. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. Perdón.
El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Palabras de vida del Gran Maestro. Dos, las cosas reveladas en profecía son dadas en beneficio de nosotros. Dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por ejemplo, si te dicen, oye, ¿y a Dios quién lo hizo? Una pregunta muy absurda. ¿Cómo que a Dios quién lo hizo? Nadie. Él ha existido por la eternidad y desde la eternidad. Él ha sido siempre. Entonces, el estar tratando de escarbarle ahí donde realmente no hay más es pecado, porque solo lo revelado es para nosotros, lo demás nos va a traer más confusión. Y así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje del segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, están basados en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo de fin, o sea, ahora. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia será aumentada, o sea, la ciencia de la Biblia. Los impíos correrán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo, cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Y mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos. Aquí, bueno, no dice así, pero glotonería y embriaguez lo determinan, y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos llegado al periodo predicho en este mensaje. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Así que Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana finalmente salga en nuestros corazones. Mientras exaltaba la palabra profética más segura como una guía cierta en tiempos de peligro, el apóstol advirtió solemnemente a la iglesia contra la antorcha de la falsa profecía, que sería levantada por falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. A esos falsos maestros que surgirán en la iglesia y serían considerados como verdaderos por muchos de los hermanos en la fe. El apóstol los compara a fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber nacido el camino de la justicia, no haber conocido el camino de la justicia, perdón, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Los profetas de Israel antes del exilio. Lamentaciones 2:14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Ezequiel 22:27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor, y Jehová no había dicho nada. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado
y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre la propia cabeza, dice Jehová el Señor. En Ezequiel 13:16, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice el Señor. ¿Acaso no esto ahora por el mundo secular lo considerarían mensajes de odio? Sí. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, consideramos estos mensajes de amor, son amonestaciones de un Dios enfadado, cansado de habernos creado. Dijo, lo dijo anteriormente, me arrepiento de haberlos hecho, cuando lo del diluvio, porque todo designio del hombre es hacer maldad. Me arrepiento de haberlos hecho, dice. Y cómo hasta el día de hoy, a través de amonestaciones y apedrearon a sus profetas, y ahora nos van a apedrear a nosotros, porque saben una cosa, cuando un pueblo se aparta de la verdad, siempre va a perseguir a los que la proclaman. Siempre. Cuando un pueblo decide hacer lo malo, como Sodoma y Gomorra, decidieron perseguir a Lot y a los varones que venían a sacarlo. Se vuelven contra los que proclaman la amonestación y la verdad. Creo que lo leí por acá. A ver, si no me equivoco, lo leí en Testimonios para Ministros. Sí. Miren nada más. A ver, aquí está. Voy a leer una partecita. Debe tenerse el cuidado de enseñar a cada hombre su dependencia de Dios. Estoy leyendo Testimonios para Ministros, página 374. Porque Él es la fuente de toda sabiduría, poder y eficiencia. Se me ha mostrado que es un error suponer que los hombres que ocupan puestos de responsabilidad especial en Battle Creek, o sea, en la conferencia general, tienen una sabiduría que es muy superior a la de los hombres ordinarios. Los que piensan que lo tienen y suponen que estos hombres poseen iluminación divina, descansan en el juicio humano de estos hombres, aceptando su consejo como la voz de Dios. Por esto no es seguro, porque a menos que los hombres estén totalmente consagrados a Dios, Satanás obrará por medio de ellos para impartir un conocimiento que no será para el bien presente y eterno de los que escuchen. ¿Se dan cuenta? Con los líderes. Es una advertencia del pueblo de Dios de no confiar en los líderes. Muchos se han acostumbrado a escribir o pedir consejo y dirección cuando se ven en dificultades. Pero es un error que los que están en puestos de responsabilidad en nuestras diferentes instituciones dependan de los hombres que tienen ya demasiadas cargas y responsabilidades que llevar. Una experiencia débil y enfermiza será la suerte de los que se acostumbren a depender totalmente de otros, aunque sean sus líderes. Somos responsables individualmente por el uso de los talentos que Dios nos ha dado. Nuestro intelecto debe ser cultivado, deben solucionarse los problemas mediante la meditación divina y persistente. Las asociaciones pueden depender de la Asociación General para recibir luz, conocimiento y sabiduría, pero ¿es seguro que lo hagan? En la conferencia general no ha de ser el centro de la obra de Dios, solo Dios puede ocupar ese lugar. Dice, ¿ha de ser el presidente de la Asociación General el Dios del pueblo? ¿Han de considerarse los hombres de Battle Creek como infinitos en sabiduría? Cuando el Señor obre en los corazones humanos y en los intelectos de los hombres, se presentarán ante el pueblo postulados y procedimientos diferentes de estos.
Déjense de confiar en los hombres, maldito aquel que confía en corazón de hombre. Dice, no esperéis recibir fuerza de los hombres que están en altos puestos de responsabilidad, porque ellos son precisamente los hombres que están en peligro de considerar su posición de responsabilidad como evidencia del poder especial de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras! Testimonios para ministros, hermanos. Me quiero devorar este libro otra vez. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Jeremías 23:17. Es lo que están diciendo ahora los pastores. A ver, es tranquilos, no es para tanto. Nada más dicen ley dominical y todos tiemblan. Ley dominical y ya salen corriendo, ya no saben para dónde irse, esconderse abajo de la cama. Así lo dicen, así lo escuché a un pastor. Tranquilos. Dice, hay que vivir gozosos en Cristo a pesar de las pruebas. ¿Qué pruebas van a tener estos señores glotones? ¿Qué pruebas van a tener si les dan todo a comodidad y todo lujo? Y por eso no advierten, no amonestan al pueblo, porque se quedarían sin beneficios médicos, seguros y préstamos y carro y casa. Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Mientras los falsos profetas decían, no, tranquilo, no es para tanto, no hay por qué alarmarse. Jeremías 28. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de ese lugar para llevarlos a Babilonia. Jeremías 28 sigue leyendo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Falsos profetas. Jeremías 29. Estamos viendo la diferencia en lo que es falso y verdadero. Ok, las profecías se sujetan siempre a los profetas. ¿Cómo distinguir un verdadero profeta? Bueno, primero que nada, el punto número uno, ah, siempre te amonesta de pecado. Siempre. Siempre va a ser así, porque todos somos pecadores. Punto número dos, lo que dice se cumple. Punto número tres, no contradice a los demás profetas de la Biblia. Siempre coinciden. Está sujeto a las Sagradas Escrituras. Punto número 4. Siempre mueren pobres, viven en la austeridad. Punto número 5. Bueno, normalmente no quieren ser profetas porque saben lo que les espera. Saben lo que les espera. Muy bien. Estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías que envió a Jerusalén a los ancianos que habían quedado
a los que fueron transportados y a los sacerdotes y profetas, a todo el pueblo, que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. O sea que am, deberían de recoger todos los utensilios, lo que llevaron, tienen que devolvérsele otra vez al pueblo hebreo. Por mano de Elasa, hijo de Safán, de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor. Declara, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hizo transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Y ya en el exilio, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen 70 años, haré volver de la cautividad. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros todos los transportados. Simeía, hijo de Colaías, acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente en mi nombre. Y aquí los entrego yo en manos de Nabucodonosor, y él los matará delante de sus ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, ponga, póngate Jehová, como a Sedequías y como acá, a quienes asó al fuego al rey de Babilonia. Pero hicieron maldad en Israel, cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre. Hablará que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Si el rey y los desterrados hubiesen prestado oídos a profecías tan halagüeñas, habrían dado pasos fatales y frustrado los misericordiosos designios de Dios en su favor, para evitar que se produjese una insurrección con los intensos dolores consiguientes. El Señor ordenó a Jeremías que hiciese frente a la crisis sin demora alguna y que advirtiese al rey de Judá cuáles serían los resultados seguros de la rebelión. También debía amonestar a los cautivos mediante comunicaciones escritas para que no fuesen inducidos a creer que se acercaba la liberación. Les instó así, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni sus adivinos. Mencionó en relación con este propósito que tenía Señor de restaurar a Israel a fin de los 70 años de cautiverio predichos con sus mensajeros. Miren qué interesante cómo se parece a hoy. A ver, ¿cómo es que el pueblo de Dios, el genuino, el verdadero, el que lo está siguiendo paso a paso, desde que pasa del lugar santo al lugar santísimo, cómo es que va a predicar palabras halagueñas? A ver, ahora imagínense que este servidor les dijera, hermanitos, hermanos, no se preocupen, este, no va a ocurrir eso de la ley dominical, todavía falta mucho, no se preocupen, así que tranquilos. Bueno, ¿saben quién me lo creería? Los hermanos que están en la asociación religiosa. Ellos sí lo creen, por eso están ahí. ¿Por qué no se unen a nosotros? Porque aquí sabemos que esto es inminente. La ley dominical ya está, ya hay un papa estadounidense, perfecto para el otro tirano, el presidente. Entonces, prácticamente todo está arreglado ya. Es inminente una ley dominical. Pero nosotros no aceptaríamos felicitaciones,
estarles adulando, ¿verdad? Oh, hermano, usted se ve que ve bien con su carrito. Hermanos, esto es amonestación. El tiempo que vivimos ahora, el mensaje de Cristo es pura amonestación, pura amonestación. Acuérdense que está a punto de vomitarnos de su boca. ¿Por qué? Porque no hemos logrado, no hemos hecho el trabajo que nos ha indicado. Dios tiene controversia con su pueblo. ¿Con qué tierna compasión informó Dios a su pueblo cautivo acerca de sus planes para Israel? Sabía que éste se dejaba persuadir por falsos profetas a esperar una pronta liberación. Su posición en Babilonia resultaría muy difícil. Cualquier demostración o insurrección de su parte despertaría la vigilancia y la severidad de las autoridades caldeas y acarrearía una mayor restricción de sus libertades. De ello resultarían sufrimientos, desastres. Él deseaba que se sometiesen a su suerte y que hiciesen tan placentera como fuese posible su servidumbre. De manera que el consejo que les daba era edificad casas, morad, plantad huertos, comed el fruto de ellos, procurad la paz de la ciudad, la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz vosotros tendréis paz. Qué interesante, hermanos. Este está tremendo. ¿Se dan cuenta cómo les habían profetizado los falsos? Siempre va a haber falsos profetas, siempre va a haber apostasía hasta que cierre de la gracia. El problema está en que los cómodos, los que están cómodos en Sión, sentados en los templos, no ven las cosas como nosotros las estamos viendo. ¿Verdad? Un verdadero profeta. A ver, si Daniel se está cumpliendo en Apocalipsis, si ya pasaron las 4 profecías de tiempo del libro de Daniel, si estamos viendo que Mateo 24 se está cumpliendo en ese orden profético, y estamos viendo que Apocalipsis 13 habla de la bestia que sale del mar empapado y la bestia que sale de la tierra de Estados Unidos, y que solo faltaba un papa estadounidense para que se hiciera la mejor mancuerna para impulsar una ley dominical que trae consigo el cierre de la gracia y la gran tribulación. ¿Cómo es que deberíamos estar hablando palabras suaves, tranquilas, de apapacharnos unos a otros? ¿Cómo? Si este servidor fuera a un sermón que se están predicando en los templos de la iglesia, la institución corporativa, solo iba a ir a pecar porque en realidad iba a estar contemplando cómo los tienen dormidos, cómo los tienen dormidos, con palabras suaves, como si la segunda venida de Cristo estuviera lejos, quizá en unos 100 años. Ahora, vamos a suponer que yo no soy adventista. Creo que en mi estado de conciencia, el raciocinio que Dios me dio, me haría pensar el tiempo en que vivimos. Estaba platicando en la vía pública, ¿no?, con un señor que dice, fíjese que cómo ha cambiado los tiempos. Dice, yo escuchaba música de los 80s y los 90s en inglés que estaba de moda, dice que es la que bailábamos. Pues para mi madre esa música era escandalosa, era una nota muy mundana y que lo único que hacía era pervertirnos. Y dice, y apenas dice, yo puse mi grabador y estaba escuchando esa música y pasaron unos jóvenes como de unos 20, 25 años que estaban sentados ahí cerca y dijeron, ay, lo dijeron fuerte para que yo oyera. Qué música tan aburrida. Me gustaría llevarla para un retiro espiritual. Y dice, hermano, si yo me espanté, ¿por qué? Porque esa música para mi época era escandalosa para mi madre. Y la música que oía mi madre era escandalosa para la abuela. Ahora imagínense qué estamos viviendo, qué tipo de música están escuchando estos señores, estos jóvenes con narcocorridos y reggaetón que solamente habla de pura pornografía, humillando al género femenino. Y no es música.
Solamente son sonidos repetitivos con palabras agresivas contra la mujer. ¿Será que no pueden ver? Dice. Le digo, pues yo creo que no. Están cegados ya. Ya el Espíritu de Dios se salió de ellos. Por eso la gente mata como si le quitara un pelo a un gato. Roba como cualquier cosa. Porque el Espíritu de Dios se está retirando. Y esto es lo más terrible. Si no fuera, cuando tuviera la fe adventista, que gracias a Dios que sí, pero si no la tuviera, me iba a preguntar, me iba a preguntar yo mismo, oye, esto no es normal. Este mundo va en decadencia. Si es cierto que está cambiando el clima, lo están, lo están cambiando ellos. Pero ¿habrá retroceso o cuál es la intención? También me preguntaría, hoy la gente no puede estar, los cumpleaños de niños, antes les ponían juegos para niños, canciones para niños, adecuado para el niño. Ahora los niños de un año hasta meses, semanas de nacido, les ponen una fiesta con narcocorridos, que matan puercos, este, traen su música de banda y los niños eso escuchan. Y los niños pues copian esa música de narcocorridos y alucinan con ser el personaje del que habló ese corrido. Y luego se preguntan por qué tanto crimen. La humanidad va hacia la destrucción, hacia la autodestrucción, va hacia un precipicio infernal, pero no se quieren dar cuenta. Están cegados. Solamente fiestas hay, glotonería. Ya no saben qué celebrar. Y el catolicismo les indicó que hay que celebrar un día, cada día hay que celebrarlo. ¿Por qué? Porque si no es el día del madre, es el día del niño, y si no es el día del hermano, es el día del papá, de la mujer, del hombre. Para todo hay celebración y borrachera. Y que los cumpleaños, cuando los cumpleaños en la Biblia no se celebran como ahora, que se pura vanagloria y traen a los mejores invitados y presumen los regalos, los mejores regalos. No, en la Biblia un cumpleaños se le da gracias a Dios mediante una ofrenda para su obra. Sacas una comida sencillita, con oración, con sus amados, dándole gracias al Eterno por un año más de vida. Ahora no, ahora es por un narcocorrido y hasta las se amanecen 7, 8 de la mañana con sus cohetes y sus balazos. Y su lenguaje no se diga. Cada vez es más vulgar y prosaico el de las mujercitas, hablando palabras que hace 40 años solamente hablaban los borrachos. Esto, yo sí me iba a preguntar, ¿hay que hacer algo? ¿Hay que investigar? ¿Qué hay que hacer? Y tendría que preguntar, ¿debe haber un Dios? Es lo único que puede detener esto. Creo, pero ¿por qué la gente, digo, no se dan cuenta que esto ya no es normal? Es más, los adultos ahora se han acoplado a la generación que le llaman Z. El mismo abecedario te está diciendo que es la generación Z, que ya no hay otra generación después de esta, es la última del abecedario. ¿O están pensando que van a regresarse otra vez a la A? No, no, esto ya se acabó. Y si no estamos preparados, en aquel día va a ser muy tarde resentirlo. El remordimiento va a ser muy tarde. El dolor y la angustia va a ser muy tarde. El pedir perdón rasgando nuestro vestido, nuestros rostros, revolcándonos en el suelo, cuando nos hemos dado cuenta de nuestra realidad, estamos perdidos para siempre. Qué fatal va a ser. Qué fatal que aún los escogidos hayan sido engañados. Cuando hoy todavía está la internet y podemos encontrarnos resultados, conceptos, orígenes de las fiestas, y lo dice claramente que todas estas fiestas son paganas y que Roma las cristianizó.
y que Roma no tiene ni un gramo de cristiano, Roma papal, ni un gramo de cristianismo. Es más, he oído cardenales y obispos que se burlan de que nosotros los cristianos obedecemos la Biblia cuando ellos obedecen la liturgia, los sacramentos, la tradición. ¿Se dan cuenta? ¿Será posible que un señor ya de 70 años no entienda que la Biblia es inspirada por Dios y que es la palabra de Dios y que si ellos fueran cristianos harían lo que dice la Biblia? Pero están tan cegados de tanta soberbia que para ellos la religión no es más que un partido político. Eso es. Y los partidos políticos son religión. ¿Se han dado cuenta de eso? Ahorita se me acaba de ocurrir. Los partidos políticos son religión ahora. Quieren agradar a la gente y mencionan a Dios y hacen fiestas que cristianas y que hay que hacer el bien. Y los religiosos se volvieron políticos. Y así se mezclan. Son los pies de la estatua de Nabucodonosor. Mitad barro, mitad hierro. ¿Por qué? La iglesia y el Estado no se deben de unir. El pueblo de Dios, que somos hechos de barro, y el poder civil religioso que está hecho del hierro, no nos debemos mezclar. Eso significa. Pero que la roca que tuvo en la visión Daniel, que se desprende del cielo, destruye a la estatua desde los pies, que todos los imperios serán destruidos en el tipo y la forma de Roma papal unida con el poder civil. La Babilonia espiritual. Ya no es la literal, ahora es la espiritual. Se cumple. ¿Cómo no creer en Dios? Pues la Biblia tiene razón. Todo está ahí. Solamente requiere interés, voluntad, para poder desaprender lo que aprendimos mal y comenzar a recapitular el cerebro, es formatearlo con el poder de Jehová de los ejércitos y volvernos a las escrituras y revisar en la agenda de Dios qué sigue, o en dónde estamos parados en la etapa profética, porque el mundo va hacia su autodestrucción. No hay nada nuevo bajo este sol. ¿Okay? Todo bajo este sol envejece, se pudre, se deshace, se deteriora. Todo, hasta los elementos, con mayor razón las vidas. Esta generación ya no va a vivir mucho tiempo. Van directamente a ya están en los vicios, en las drogas, ya no van a vivir más de 20 años. Los que están naciendo ya no van a vivir más de 20 años. Tremendo lo que está por venir. Y también la negligencia de la gente. Ahora con este temblor, este sismo de 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero. Allí en San Marcos, Guerrero, se cuartió la tierra en el pueblo. Hay imágenes abajo de las casas. Se surgieron grietas, grietas, ah, como de 10 centímetros se ven, y grietas largas. Igual en las playas de Barra Vieja, en Acapulco. También ahí la arena se cuartió. Esto nunca había pasado y sobre todo dicen que enero no es temporada ¿cómo se llama? Terremotos, sismos. Y entonces están sorprendidos de lo que ha ocurrido ahora
en este temblor sorprendidos. Me tocó ver rostros que solamente se notaba miedo, terror, no miedo, terror. Y angustia. Pero, ¿saben? Llegué a ver algunos que estaban rezando, muy pocos, pero los demás estaban con un terror en los ojos tremendo. De ese tipo de sismos se dice que no habían ocurrido en el estado de Guerrero, pero aquí pasa la que llaman ellos falla de San Andrés, por todo le llaman también la Sierra del Sur. Ellos le llaman Sierra Madre del Sur, pero por lo de la madre tierra, pero no creo que es correcto para nosotros mencionarlo así. De la Sierra Alta del Sur. Pero es impresionante. Estos son avisos, yo creo, de lo que está de lo que viene, de lo que está por ocurrir. Entonces, am, esto trajo derrumbes y en algunas lagunas grabaron jóvenes que estaban ahí en las lagunas cómo surgían de la tierra, de abajo del agua, surgían borbollones de agua, borbollones. Impresionante. Un evento sin precedentes, creo que es un aviso. Am, este, este, este sismo no fue oscilatorio, fue trepidatorio, trepidatorio, es decir, como que rebotó, fue rebotando, no tambaleándose. Y los que han ocurrido, se dice que no había ocurrido trepidatorios aquí en Guerrero, que por cierto la mayoría pues, no los desconocen. Hermanos, esos son avisos. La noticia oscilatorio. Perdón, En las noticias. En las noticias dijeron oscilatorio. equivocados. Es lo que Están, sí, están equivocados porque nos fuimos a las noticias grandes, y lo dijeron claramente. ¿Por qué? Porque se agrietó el suelo de San Marcos en los pueblos y el mar también en la arena se agrietó, se abrieron grietas. Dice, porque fue por primera vez trepidatorio. El oscilatorio no hace eso, solamente se tambalean los edificios, las estructuras, ¿verdad? Pero no sé si lo oyeron como rebotó, ratatatatatatatata, esto hacía. sí, Eh, hermano, cuando en la mañana, sí, el portón sonó muy feo y la casa se movió así como pelota. Y claro, y ya con mi familia dijimos, no, este es el que rebota y no le sabíamos el nombre hasta después, trepidatorio. Pero ahí en las noticias de RTG, como a las 2 de la tarde estaban diciendo, los señores que están ahí, dice, ay, fue oscilatorio. Le digo a mi mamá, ay, pues qué raro, porque yo sentí como que rebotamos, no que así como dice, sí, porque el oscilatorio es como mecido. Y sí, sentimos que fue de arriba hacia abajo, porque la casa así estaba, se hacía hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, y estábamos bien así, bien, pues bien impactante, ¿no? Porque no lo habíamos sentido. Solamente en el 2017 también fue algo parecido, porque ese fue de 7.4 creo, y este fue de 6.5 creo, y sí, casi fueron igual de fuertes, casi igual. Ajá, sí, y fueron de ese tipo. Uh-huh. sí. Hemos experimentado los oscilatorios, son diferentes. El que dijo las noticias obviamente no vive aquí, no lo sintió y solamente repitió la información de alguien más. Pero los que vivimos aquí en esta zona del estado de Guerrero sabemos que fue un trepidatorio de rebote y tronaba muy feo como una matraca y al mismo sonido, el ritmo de sacudir la tierra, las casas y seguramente se abrió más la grieta de la falla de San Andrés, seguramente. Este,
pues yo creo que son avisos nos están advirtiendo de que Cristo está a las puertas y de que tenemos que proceder a arrepentimiento y convertirnos al Eterno antes que sea demasiado tarde. Él está dando avisos y sobre aviso no hay engaño. Así que bueno, mis amados, el tema lo voy a detener, no lo he terminado, podríamos terminarlo mañana en la tarde si Dios permite. Pero por el momento creo que este es el mensaje para hoy y que Dios eterno les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes.